Hola, bienvenidos. Ustedes ya saben, hoy los invito a que descubramos juntos una fresca torta, pastel de queso blanco e higos en almíbar. En realidad no tiene ningún origen específico. Tenía ganas de hacer una torta con queso fresco, ¿sí? Con queso blanco. Y empecé a pensar con qué lo podía combinar. Y dije, bueno, la frutilla es muy buena. Viste que es una época pésima de frutilla. Hacía muchos años que no pasábamos un periodo sin frutillas, que es lo que está pasando ahora, producto de la seca, después del exceso de lluvia y demás. Entonces dije, bueno, frutilla no va, podía ser frambuesas, pero a veces no es tan fácil de conseguir. Y dije, ¿sabes qué? Higos, porque el higo combina muy bien con casi todos los quesos. Con el queso azul es una maravilla, pero no estaría siendo el caso acá, que es una torta. Entonces ahí empecé a pensar estructuralmente cómo tenía que desarrollar la torta. Te lo estoy contando para que tú más o menos te des cuenta, cuando tengas ganas de idear una receta, de cómo desarrollarla. En realidad, la receta, por supuesto, la vas a tener al final del programa, del micro, como siempre, pero acuérdate que te queda en mi Instagram personal, @lastortasdejulio.ok, que yo siempre en las historias te pongo el link que va directamente a la receta. Pero te decía, la idea era desarrollar una torta de queso blanco e higos. Entonces dije, tarta o torta, tarta de base crocante o una torta, un tipo pastel. Y dije, bueno, lo mejor va a ser una torta, un tipo pastel. ¿Por qué? Porque estamos hablando del queso blanco, que el queso blanco tiene muy poca consistencia, ¿sí? Porque es un queso que tiene, acá estoy, perdón, pero tengo que batir esto, es un queso que tiene mucha agua. El queso blanco es un queso con mucha agua. Entonces, al tener mucha agua, tiene muy poco cuerpo y no me sirve, lo tendría que llenar de gelatina para poder utilizar en una base de tarta. Y más allá de eso, no es un queso que combine tan bien, porque es un queso que genera mucha frescura en boca y se contrapone con esa base que suele ser crocante, como es el caso de las bases de las tartas. Entonces dije, vamos a utilizar una masa de pastel. Para utilizar una masa de pastel utilicé la que ustedes ya conocen, que es la de la plantilla. La estructura de este bizcochuelo, que en realidad no es un bizcochuelo, es un plantel, es el de las plantillas. La misma masa con mirá qué linda esa imagen. La misma masa de la plantilla, ¿sí? Que recuerden que son, para este caso, para esto, son 250 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 8 huevos tipo jumbo. ¿Qué es lo que hago? Bato las claras a nieve, le agrego el azúcar. Cuando ya está formado un merengue tipo francés, lo que hago es apagar la batidora y le incorporo las yemas. Ahí le agrego un poco de vainilla y cuando eso está, le agrego de forma envolvente la harina. No lo hago porque lo hemos hecho cualquier cantidad ya de veces para no ocupar tiempo. Pero después dije, bueno, tendría que hacer ahora una mousse de queso blanco. Recuerden que es una mousse, porque mousse en francés quiere decir espuma, entonces siempre bueno mantener a la hora de traducir un poquito el género de la palabra en origen. Vamos a dejar esto acá abajo. Te decía, una mousse de queso blanco, ¿sí? Donde voy a necesitar, por supuesto, gelatina, porque como te decía, tiene muy poca estructura, pero en realidad la gelatina está bien usarla, ¿sí? Pero usarla en la cantidad necesaria, porque si no te queda algo como esponjoso. Como toda mousse de queso, como se hace, hago un merengue francés. Bato las claras a nieve y le agrego el azúcar. Una vez que eso está formado el merengue, todo lo que voy a hacer es agregarle el producto. El producto, la base de mi mousse. Si es frutilla, es licuado de frutillas. Si es moras, licuado de moras. Si en este caso es de queso, le agrego el queso. Cuando eso está, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que agregar, ¿sí?, la crema batida casi en su punto, ¿sí? A ver, Guille, si lo podés tomar ahí, como lo tengo acá, casi en su punto. ¿Por qué no en punto? ¿Por qué no a punto Santilli? Porque como yo después, ahí, ¿ves? Está casi en su punto, pero ves que se mueve ahí. ¿Por qué lo digo así? Porque yo a esto lo voy a tener que seguir mezclando después, lo voy a tener que mezclar todo junto. Entonces, si yo estuviera a punto Santilli la crema, lo que me pasaría es que se me cortaría. Ahora lo que voy a hacer es enchufar acá mismo
voy a enchufar el microondas, cosa que me olvidé, porque voy a preparar la gelatina sin sabor que te decía, que ya la tengo acá. Recuerda que la gelatina es un polvo, ¿sí? Un polvo que yo tengo que hidratar agregándole agua. Cuando está duro así, ¿ves que no se derrama nada? Cuando está duro así quiere decir que se hidrató. Pues ahora tengo que disolverla para poder agregar. ¿Cómo se hace eso? Dándole unos segundos de microondas, que es lo que voy a hacer ahora. Microondas, y vamos a darle un tiempillo. Me encantaría poder ahí. Bueno, esto ya está. Esto ya está, mientras que ahí se derrite. Sí, esto ya está, y menos mal que lo apagamos, porque como... Ahí está, el ruido que genera esto es tremendo siempre, pero igual no se compara, por favor, a la que teníamos antes. Esta la verdad que fue bárbara. Y ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos el merengue acá, ¿sí? Vamos a ponerlo y le vamos a agregar el queso blanco que yo por supuesto saqué de la heladera, porque si esto estuviese muy frío, ¿ves? Acá vamos a desagregarlo un poco más. ¿Ves que es un queso muy blando el queso blanco? ¿Ves? Es un queso muy blando. ¿Sí? Por eso es ideal para hacer mousses de queso blanco. Te decía que mucha gente lo que hace, no te sirve como relleno él solito, ¿me explico? Porque si lo utilizas a él solito como un relleno, lo que te va a pasar es que te va a quedar muy flojo ese relleno. Tendrías que ponerle gelatina, pero ya no tiene mucho sentido. Te decía que tengo que descongelar la... Ahí está. Tengo que descongelar, perdón, tengo que disolver la gelatina sin sabor, que ya la hidraté. Acá yo tengo que simplemente integrar el queso a este merengue, sí, que lo tengo que hacer de forma envolvente y sin demasiada fuerza, porque yo no quiero bajar no quiero bajar la cremosidad que yo logré en el merengue. Una vez que esté la gelatina ya disuelta, sí, ahí lo que hago, que todavía le falta un poco, ahí lo que hago es, vamos a darle unos segundos más, ahí lo que hago es agregársela a esta mezcla. Mientras que se termina de hacer eso, yo, para adelantar tiempo, lo que te voy a mostrar es lo que va con el pastel, ¿sí? Acá tengo lo que yo te decía hoy, el pastel, que este es más bajito, por supuesto, y demás, que el que yo ya tengo preparado ahí. ¿Qué tenés que hacer con esto? Cortarlo en varias capas. Nunca hagas mucha masa, relleno y mucha masa, ¿sí? Tú tenés que hacer siempre, sobre todo cuando utilizas este tipo de mousses, capas bien finitas. Así se te luce mucho más la torta. Acá esto ya está disuelto, ¿sí? Ya está disuelto acá, ¿sí? Ya está disuelto acá. Perfectamente disuelto la gelatina sin sabor, y ahora se la voy a agregar, voy a correr esto acá, se la voy a agregar, viste que ya se hidrató, como te decía, y ya se disolvió, y acá se lo voy a agregar a la mezcla de este merengue con el queso blanco. ¿Ves? Yo tengo que integrar. Acá no pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te olvides que el queso, más allá que está a temperatura ambiente y el merengue están a temperatura ambiente, y tú le estás agregando la gelatina disuelta en microondas. Al estar disuelta en microondas, quiere decir que está calentita. Al estar calentita, lo que puede pasar es que te cuaje, ¿sí? Y te van a quedar como bolitas. Entonces tenés que evitar eso. ¿Qué hago ahora? Es agregarle la crema doble, que no estaba todavía batida en su punto, porque como vas a ver voy a tener que mezclar todo, y si estuviera esto a punto, Santi, lo que me pasaría ahora es que se me cortaría. ¿Ves? Ahí ya está la mousse. Te digo algo, yo para mi casa lo hago así, punto. No le agrego más nada, porque a mí me gusta mucho el sabor del queso blanco. Una cosa que podés hacer, si no te animas a consumirlo así, es agregarle un poquitito de vainilla, y te queda como con un poquitito más de sabor. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
es ir cortando y te voy a enseñar a rellenar y ya se vienen los higos, ya rápidamente voy a avanzar. ¿Sí? Es cortar esto en capas finitas, finita, 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 finita. Obviamente por el alto de este pastel a mí no me va a dar mucho más que para hacer 3 capas, me explico, pero aunque a ti te parezca que son finitas, siempre pensá que después cuando cortás la torta, tú te vas a arrepentir y vas a decir ¿por qué no la corté más finita? Porque gana mucho este tipo de tortas cuando tenés poco relleno, poca masa, poco relleno, poca masa, poco relleno, poca masa, esa multiplicidad de capas. ¿Qué hago ahora? Desmontable. Por las dudas, porque no te olvides que al ir agregando relleno, por las dudas no se te vaya a desbordar de acá, ¿qué te sugiero que utilices? Unos plásticos donde de alguna manera lo que haces es darle más altura a lo que tenés. Estos plásticos son de esas carpetas, ¿viste? Que utilizás y simplemente lo que haces es recortarlo y listo el tema. ¿Qué tengo acá? Higos en almíbar. Higos en almíbar, voy a buscar ya el pincel de acá. Sí, y vamos a ir tirando, vamos a aprovechar el almíbar de la lata, viste que está riquísimo, lo que yo te decía que no vale la pena ponerte a hacer nada, el higo de la lata, sí, se lo vas poniendo porque este almíbar ya está embebido en el sabor del higo. Igual no te excedas para que no te chorree demasiado la torta después. ¿Qué tenés que hacer ahora? Es cortar los higos. Esto lo tendrías que tener preparado de antes. ¿Yo por qué no lo preparé antes? Porque lo que quería era que tú lo vieras tal cual, el paso a paso. ¿Qué hacemos? Ponemos unos pedacitos de higos salpicados. No demasiado, porque yo no quiero que sea un exceso de higos. Quiero simplemente que sientas que cada tanto vas a encontrar como tropezones de higo. No más allá de eso. Ya voy a terminar de rellenar esta primera capa, ¿sí? Y enseguida le voy a poner el queso para que veas y después simplemente es capa tras capa. Lo que nunca tenés que olvidarte es de a la última capa de todas también mojarla, que es un error muy frecuente olvidarse de eso. Tú me puedes preguntar, ¿le puedes poner los higos enteros? Sí, pero no es lo mismo encontrar pequeños tropezones que encontrar el trozo entero de higo. Esta torta lo podrías hacer con frutilla, como te decía hoy, pero me parece que está bueno ir incorporando nuevos productos. Es muy importante en estas tortas, muy importante que a ti te queden todas las capas del mismo tamaño. Entonces, para eso lo que tenés que hacer es simplemente pesar cuánto relleno, lo dividís por las capas que tenés y lo pones. Porque eso te permite hacer una torta desnuda, como yo hice acá, y que todas las capas de relleno se vean de la misma altura. Yo no lo medí en este caso porque son solo 2 capas y tengo en realidad como la experiencia para ponerlo a ojímetro, como decían antes. Igual el ojímetro, viste que lejos de la pastelería, porque como te digo siempre, la pastelería es receta, precisión y paciencia. Esta receta es muy buena, te sugiero que la adoptes. Te quedan @lastortasdejulio.ok. Precisión no solo en cómo dosificás los ingredientes, sino en cómo ejecutás todo el proceso de desarrollo. Y paciencia, acá vas a tener que tener un poquito, ¿sí? Porque tiene un paso a paso bastante desarrollada esta torta, ¿sí? Pero te darás cuenta que es muy, muy fácil. ¿Y sabes para qué te sirve también esta torta? Te sirve para hacerla, por ejemplo, en vasitos. Así rápidamente voy poniendo y ya vamos a ir liquidando. Me queda solo poner la última capa de mousse. ¿Qué hago después con esta torta? Por supuesto, heladera. ¿Cuánto tiempo de heladera? Mínimo, pero mínimo 2-3 horas. Yo te diría que lo mejor es hacerla de un día para el otro. Mira acá como estoy apurado, ya voy poniendo los trozos más grandes, le agrego lo que me queda de esta mousse de queso blanco, lo esparzo bien, no te dejes nada en el pote y si te dejas algo es simplemente para comértelo después tú a solas y que nadie te diga nada. Hecho esto, ojo, acá al acomodar la mousse para no mover los higos del lugar, le pongo la tapa
¿Y qué me queda? Me queda simplemente mojar la capa de arriba con almíbar, que es algo que no te podés olvidar. Yo le agregué, pero eso lo vamos al final de decoración, más crema y nueces que combina perfecto con los higos. Ahora ya podés prepararte el café con leche, el té, el mate, lo que quieras, porque lo dulce ya te lo di y es muy bueno. Nos vamos a ir a la tanda, sí, pero antes te voy a contar algo que ya sabemos todos. Y es que Macromercado nunca está Caribe con K. Y en particular, como si fuera poco, desde el 26 de abril pasado hasta el próximo 19 de mayo vas a encontrar una cantidad de productos a precios increíbles. ¿Por qué? Porque vuelve el 3x2 y el 4x3 a Macromercado. Acordate que en Macromercado, con los precios más bajos y un montón de oportunidades, siempre es negocio. Macromercado siempre es negocio. Dicho esto, pongo esto en la heladera y ya volvemos enseguida con mucho más día a día. Sorprendentemente rica, así está esta torta, porque hasta a mí me sorprendió la combinación, porque la verdad es que es la primera vez que lo hago. ¿Ves ahí? Ahí estás viendo los tropezones de higo. Entonces, ¿qué pasa? La torta tiene sabor higo con el queso. ¿Por qué? Porque todo el almíbar de esas latas está puesta en esa torta. Entonces, ahí está el sabor. Pero ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar tropezones de higo, porque está puesto en pedacitos muy chiquitos y cada tanto. Pues yo no quiero que sea excesivo el encuentro con el higo, sobre todo por aquel, viste que hay muchos que te dicen, ay, a mí el higo no me gusta, probalo, vas a ver qué fresco que es. Por supuesto, ni voy a intentar de... ¿Ves esto? Porque esta torta es muy frágil y ¿qué va a pasar? Se va a caer para el costado. Algo que podés hacer, un tip para que la torta no se te caiga para el costado, es cortarla de manera más robusta, que el pedazo sea más así, regordete, lo cortás rectangular. Entonces de esa manera tiene mucho más base. Pero decime si no es una maravilla esta torta, y es totalmente distinta porque no vas a encontrar, viste, cuando querés invitar a alguien y sorprender, otro que haya hecho una torta, un pastel de queso blanco e higos. Muy fresco, muy rico. Y aparte, ¿sabes qué? Liviano en el estómago también. Vamos a la receta ya, señor director, mientras que sigo cortando unas porciones para algunas personas que aparecieron por acá. Torta fresca de higos y queso blanco. Acordate, @lastortasdejulio.ok. El pastel, 8 claras, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina y vainilla. El relleno, 7 claras, 300 gramos de azúcar, 400 gramos de queso blanco, 19 gramos de gelatina sin sabor, no te excedas en la gelatina, y 700 centímetros cúbicos de crema doble, vainilla y dos latas de higos en almíbar. Para la decoración, crema doble cantidad necesaria, azúcar impalpable para batir a crema chantilly y nueces. El rendimiento de esta receta es una tortera de 26 centímetros de diámetro.